veremos las características del periné. Los objetivos temáticos son conocer los límites y el techo del periné, la membrana perineal y el compartimento perineal profundo, conocer acerca de las fosas isquionales y sus recesos anteriores, el triángulo anal y un poco de aplicación clínica. Como objetivos de aprendizaje veremos que hay que explicar la anatomía del periné, sus límites y sus divisiones, describir las estructuras que conforman los límites del compartimento perineal profundo y también la anatomía de las fosas isquionales y explicar su significado clínico, por ejemplo, los abscesos y las fisuras. El periné es un área con forma de rombo o de diamante. Aquí está, que se encuentra entre los muslos. Se encuentra externo o inferior al suelo pélvico. Aquí tengo una visión inferior de la pelvis en la que veo la sínfisis del pubis, el coxis y las tuberosidades isquiáticas, igual sínfisis del pubis, el coxis y las tuberosidades isquiáticas, de manera que queda aquí el rombo. También depende de la posición, ¿no? De la fotografía. Aquí se ve como muy chiquito, pero no es tan pequeñito. Los límites son estos. En la periferia tenemos la abertura inferior de la pelvis, que sería esta también. Ajá. Tenemos el borde inferior de la sínfisis del pubis. Esa es la abertura inferior de la pelvis. El borde inferior de la sínfisis del pubis, los ramos isquiopúbicos, la tuberosidad isquiática y la punta del coxis. Todo esto es lo que conforma esa abertura inferior de la pelvis. También tenemos como límites, como techo, sería el diafragma pélvico, estos músculos que están conformados también por el elevador del ano. Y las paredes laterales son conformadas por la cavidad pélvica por debajo del elevador del ano. Aquí tenemos otra vez nuestro rombo. Y si trazamos una línea imaginaria entre las dos tuberosidades isquiáticas, podemos identificar, por lo tanto, dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior se llama triángulo urogenital, porque ahí se encuentran los orificios de salida del aparato reproductor y del urinario. Por otro lado, el triángulo posterior se llama triángulo anal, porque aquí está el ano. ¿Qué más? Bueno, sí, y el esfínter externo del ano. Y están inervados por el nervio pudendo de S2, S4 y la irrigación es por la arteria pudenda interna. Veamos entonces otra vez estos triángulos urogenitales. Vemos el triángulo anterior y el triángulo posterior. Podemos ver la apertura de la uretra. En este caso es una mujer, entonces tendríamos también la parte de la vagina. Y en el posterior, que es el anal, pues tiene la apertura del ano y el esfínter externo del ano, que sería este músculo. Como decíamos, entre los límites tenemos los bordes laterales, que son las ramas isquiopúbicas, estas, y los ligamentos, parte de los ligamentos acrotuberosos. Aquí lo que tengo esta imagen para que se vea bien que sí queda un hueco, que queda una cavidad entre el elevador del ano y el periné. Aquí ya se ve como la sombrita, ¿no? Que está hueco. Ajá, entonces de aquí para acá podríamos imaginarnos como esta membrana, que sería esta membrana perineal. Vean, aquí también se ve como sombrita para que se lo puedan imaginar. La membrana perineal estaría cubriendo todo este espacio y quedaría este hueco aquí. En posición anatómica, el triángulo urogenital anterior se orienta con el plano horizontal y el posterior pues es como más posterior. El techo, como vemos, entonces son los músculos que conforman al elevador del ano. Aquí tengo otra imagen también de néter, igual es la misma, es continuación de la anterior, en donde otra vez veo la sínfisis del pubis, el coxis, tuberosidades isquiáticas. Lo divido en un triángulo urogenital y un triángulo anal. Ajá, este es el techo, que es el elevador del ano, la apertura de la uretra, la de la vagina, aquí estaría el recto,
Como es una disección diferente, no se ve tan claro el esfínter externo. Am, y aquí está el ligamento sacrotuberoso. Ahora sí, aquí ya se ve mejor. Ok, vamos a ver la membrana perineal y el compartimento perineal profundo. Esta membrana perineal es una estructura conformada por tejido conectivo que tiene un borde libre, que es posterior. El único sitio donde se inserta es en el cuerpo perineal, que es el mismo sitio donde se insertan varios músculos y es un sitio muy importante, como también vamos a ver después en la embriología, en la formación de tubo digestivo, sobre todo en la parte del posterior. Este cuerpo perineal es un punto de anclaje de varios músculos y resulta relevante porque si no se forma bien, podemos tener comunicación entre estructuras de ambos triángulos y pues no está bien. El borde anterior, por otro lado, se ancla en el arco púbico y deja dos espacios, uno profundo, que sería el compartimento perineal profundo, y otro es un espacio un poquito anterior hacia la sínfisis del pubis. No se ancla en la sínfisis neta, o sea, se ancla nomás acá en el arco. Y tenemos también un ligamento púbico inferior que refuerza también a la sínfisis del pubis posteriormente. Ajá. Pero este espacio pequeñito es importante para que pasen también vasos y nervios. Bien, veamos nuevamente, aquí tenemos el compartimento perineal profundo y este sería el sitio de anclaje de esta membrana perineal en esta imagen de Netter. Y nuevamente vemos este ligamento, ¿no? Que sería dice, inferior de la pelvis, digo, del pubis, o arqueado también le dice. Bueno, veamos la siguiente imagen. Esta es también de Netter, donde podemos ver primero estructuras óseas, sería sínfisis del pubis, tuberosidades isquiáticas y aquí está el coxis. Por lo tanto, este sería el triángulo urogenital, en donde vemos la apertura de la uretra y de la vagina. Esto es como una disección más superficial. Podemos ver la membrana perineal. Aquí se encuentra, aquí la vemos, la membrana perineal. Membrana perineal. Vemos también que se ancla entonces en el cuerpo perineal. En la parte posterior no tenemos una membrana igual, pero está relleno de grasa o de tejido adiposo. Profundo la membrana perineal, encontramos el compartimento perineal profundo, ajá, que es inferior al elevador del ano. Y entre el compartimento perineal profundo y el elevador del ano se hacen unos espacios en forma de cuña, que son las fosas isquionales, porque se encuentran entre el isquion, la tuberosidad isquiática y el ano, y por aquí estaría la otra tuberosidad isquiática y el ano. Por eso son fosas isquioanales. Sus límites, como decíamos, son el techo y medialmente el elevador del ano, lateralmente el isquion, el músculo del obturador interno y el ligamento sacrotuberoso. Aquí está el ligamento sacrotuberoso. Este es un corte coronal de esta región, igual de Netter, y esta me sirve mucho porque podemos identificar varias estructuras. Es el isquion, y este serían las tuberosidades isquiáticas, por eso se ve tan raro. Este sería el acetábulo. Lo que estamos viendo sería la parte inferior del tubo digestivo, la parte del recto, y aquí ya tendríamos la parte del ano. Podemos ver el esfínter anal interno y el externo, con sus tres porciones, el externo. Luego estoy viendo esta estructura como de fascia, que es con forma, que es el septo transverso sería como el piso de la fosa isquioanal. La fosa isquioanal sería este espacio, igual este otro espacio, y vemos que está relleno de tejido adiposo. Entonces las partes laterales decíamos que eran el isquion, el músculo obturador interno, que es este, el músculo obturador interno, lo blanquito es su fascia. De manera superior y medial está el elevador del ano, hasta acá, este.
aquí músculo elevador del ano, y el piso es la membrana perineal, y este sería el espacio perineal profundo. Ajá, aquí lo que decía que es septo transverso es la membrana perineal, y este tejido adiposo que se ve abajo es el espacio perineal profundo. A ver, nada, ya casi acabamos. Bueno, entonces el triángulo anal tiene como límites laterales el borde medial de los ligamentos sacrotuberosos. Anteriormente es la línea imaginaria entre las tuberosidades isquiáticas, posteriormente está el coxis. El techo es el diafragma de la pelvis, que sería el elevador del ano y el músculo coxígeo, y el orificio anal está en el centro. El esfínter externo del ano tiene 3 porciones. Veamos sus porciones. Sus porciones son la profunda, la superficial y la subcutánea. Estamos mirando otra vez el mismo corte coronal de Netter de hace rato, en donde podemos identificar entonces el músculo esfínter externo del ano con sus 3 porciones. La profunda rodea la parte superior del conducto anal y se une con el músculo elevador del ano. Vemos que es como casi continuo. La superficial también rodea al conducto, pero se inserta en el cuerpo perineal y en el coxis y en el ligamento anocoxígeo, mientras que la más superficial es la subcutánea y rodea únicamente al orificio anal. Es músculo estriado esquelético y está inervado por los ramos rectales inferiores del nervio pudendo y ramos anteriores de C4. Aquí tenemos otra imagen en donde podemos observar nuevamente esta parte del esfínter externo del ano en sus 3 porciones. Bueno, ahora la parte clínica es esta. Puede haber abscesos en la fosa isquioanal, es decir, colecciones de, pues, de tejido o de cuerpos extraños que causan una infección. Aquí tenemos, según el sitio en donde se encuentran, uno es superior al elevador del ano, entre el elevador del ano y el recto, uno entre a través de los esfínteres o del esfínter interno y del externo, otro que es isquiorrectal en las fosas isquiorrectales o isquionales mejor dicho, y otros que son perianales. Y aquí lo malo es que estos abscesos no se quedan ahí nada más, sino que tienen que buscar un caminito para drenar. Bueno, lo malo y lo bueno. Entonces estos abscesos, como vemos, hagan de cuenta, se forma aquí uno y busca el camino para drenar y va a empezar a formar fístulas, que son esos caminos para drenaje de los abscesos. Estas fístulas pueden drenar igual a la región del ano o a la pared, al periné neto. Evidentemente, por la región en la que están, son muy dolorosos y tenemos una gran posibilidad de empeorar la infección también por el sitio en el que están. Entonces, esto se tiene que tratar por medio de intervención quirúrgica muchas de las veces. Y por otro lado, también otro tema importante son las hemorroides. Las venas hemorroidales son las que se encuentran en la mucosa del recto y tenemos las venas hemorroidales superiores y las inferiores. Ya sabemos que las superiores drenan finalmente en el sistema porta porque la parte superior está irrigada por ramas de la mesentérica inferior, mientras que la parte inferior drena en el sistema venoso sistémico porque está irrigado por ramas de la ilíaca interna. Pero tenemos aquí una anastomosis portosistémica de la que ya habíamos hablado en otra ocasión, y debido a esta presión de las venas que puede suceder por diferentes motivos, las venas se ingurgitan, se llenan de sangre y pueden hacer un prolapso. Igual, dependiendo del nivel del prolapso, tenemos hemorroides internas que estarían arriba de esta línea y las externas que estarían por debajo, ¿no?, de la línea que divide a estos dos tipos de inervación y de irrigación. Eh, Según los tipos de hemorroides que tenemos, puede haber diferentes clasificaciones. Mientras más arriba estén, pues es grado 1, y mientras más pequeñitas, grado 2, grado 3 y grado 4. Aquí totalmente prolapsada y sin duda muy dolorosa.
Y el tratamiento aquí es ponerles unas liguitas, entonces también bajo anestesia porque duele muchísimo. Se toma con una pinza la hemorroide y tenemos aquí una estructura que es para tener las ligas, se desliza sobre la pinza y luego se deslizan las ligas aquí. Aquí están las ligas. Y aquí tenemos unas fotografías de colposcopía, bueno, de colposcopía, no, más o menos, en donde ya vimos las ligas en su lugar. Ajá. Y ya no va a seguir ingurgitándose y ya no va a doler tanto. Bueno, entonces podemos revisar o terminar de revisar esto en la clase.